Exploremos hoy muchos rincones curiosos e impresionantes en la Tierra, desde una ciudad perdida que cambia todo, hasta un submarino oculto en las profundidades del océano. Estas son 50 cosas extrañas encontradas por exploradores. La ciudad perdida de los gigantes. Su nombre se debe a una leyenda local sobre herramientas gigantes y una raza de humanos enormes que vivieron allí. Este lugar tiene una enorme estructura con una pared muy inclinada y una zona plana en la parte superior. La gente ha encontrado allí todo tipo de cosas antiguas, como muros empedrados o calles antiguas. Ahora, algunos exploradores aventureros se han topado con este increíble lugar y han empezado a excavar en sus secretos. Incluso han encontrado grandes piedras con agujeros, lo que les hace preguntarse si se trata de una pirámide o de algo formado de forma natural. ¿Y adivina qué? Está resultando ser incluso más grande de lo que pensaban en un principio. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Este descubrimiento podría ser la clave para resolver muchos misterios en Sudamérica, e incluso podría conducir a un tesoro increíblemente valioso. Algunos expertos sugieren incluso que podría tratarse de la última morada de Atahualpa, un importante personaje histórico. El gobierno ecuatoriano está al tanto de este descubrimiento y planea enviar arqueólogos y científicos para que lo examinen de cerca. Pero aquí está el truco. Se trata de un lugar remoto y peligroso en la selva, y solo para llegar hay que hacer una agotadora caminata de 8 horas. Y para colmo, existe el riesgo de ataques de algunas abejas muy agresivas. El muñeco vudú. Un explorador urbano tropezó con un asombroso hallazgo en una casa que llevaba abandonada la friolera de 35 años, lo que le valió el apodo de Casa de la Abuela, debido a los recuerdos sentimentales dejados atrás. Esta casa abandonada se encuentra en las remotas carreteras secundarias de Nueva Escocia y Canadá. Entre las cosas escondidas aquí, había calendarios y regalos caseros de «Te quiero, abuela». Algunos creen que la casa sigue estando encantada por niños fantasmales, que a día de hoy siguen añorando a la abuela a la que se refieren los regalos y las cartas. Y ahora es el momento del tema de hoy. Un hombre compartió su experiencia y garantizó que había encontrado una de las cosas más espeluznantes descubiertas por exploradores urbanos hasta la fecha. Afirmaba que había tropezado con lo que parecía una finca abandonada. Allí encontró un avión, y en su interior halló fotos de una mujer soltera con una inquietante sonrisa en la cara. Eso fue todo lo que encontró, pero no dejó de ser una experiencia extraña, sobre todo por la inquietante sonrisa plasmada en el retrato de la mujer. ¿Qué haría usted si experimentara esto? Yo seguramente huiría de la zona tan rápido como pudiera, pero bueno, puede que su curiosidad le haga ser lo suficientemente valiente como para explorar el resto de la llanura abandonada. Cueva de Hang Son Doong. Hang Son Doong no es una cueva cualquiera. Es la Big Kahuna, la cueva más grande del mundo en cuanto a espacio que ocupa. ¿Y adivina dónde se encuentra? En pleno Vietnam. La cueva fue descubierta por un aventurero de la selva llamado Ho Can allá por 1990. No fue hasta 2009 cuando un equipo conjunto de exploradores del Reino Unido y Vietnam midieron oficialmente Hang Son Doong y llegaron al consenso de que se trata de la cueva natural más grande de la Tierra. Su declaración fue validada por varios expertos, entre ellos el geólogo Dr. Tony Waltham. Y hasta National Geographic quedó tan impresionada que también le dio el visto bueno. En 2013, obtuvo el sello oficial de aprobación del Guinness World Records como la cueva natural más grande del mundo. Pero hay gente que confunde Hang Son Doong con la cueva de Mammoth. En Estados Unidos, la cueva de Mammoth es conocida por ser el sistema de cuevas más largo, pero Hang Son Doong se lleva el título a la cueva más espaciosa. Y justo dentro de esta alucinante cueva, encontrarás todo un ecosistema único, todo dentro del pasaje de cueva más grande que puedas imaginar. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, este enorme e intrincado sistema de cuevas fue formado por un río subterráneo y está adornado con algunas formaciones asombrosas. Gracias al agua de la selva, es un paraíso natural. Parque abandonado del Mago de Oz. El maravilloso Mago de Oz es una novela infantil de 1900 escrita por L. Frank Baum. Sus personajes caprichosos y fantásticos la convirtieron en uno de los libros más queridos de todos los tiempos, y a lo largo de los años se hicieron adaptaciones cinematográficas e incluso una serie sobre ella.
Cabría pensar que un parque temático inspirado en este libro tendría éxito, ¿verdad? El parque temático, El Mago de Oz, se inauguró en 1970 para recrear el mágico mundo de Oz. Basado en los libros de Frank Baum y la famosa película de 1939, el parque ofrece una experiencia inmersiva con atracciones como el camino de baldosas amarillas, encuentros con personajes como Dorothy y el espantapájaros, y una visita a la casa de Dorothy. Después del tornado, los visitantes podían explorar la ciudad Esmeralda, presenciar la derrota de la malvada bruja del oeste e incluso disfrutar de un paseo en globo aerostático. Sin embargo, las dificultades financieras llevaron al declive gradual de la Tierra de Oz y finalmente a su cierre en la década de 1970. Aunque el parque cayó en deterioro, se convirtió en un lugar popular para los exploradores urbanos. Actualmente, el parque temático abre ocasionalmente para eventos y visitas especiales, aunque no se pueden disfrutar de las atracciones. Si está interesado en explorar los misteriosos restos del parque, puede reservar una visita. La cabeza de piedra perdida de Guatemala. Descubramos los secretos de la cabeza de piedra de Guatemala. Este sorprendente artefacto de piedra, con su desconcertante apariencia, desafía nuestra comprensión de la historia de América Central y de las antiguas civilizaciones. En la década de 1950, el doctor Óscar Rafael Padilla Lara, un abogado con una profunda pasión por la arqueología, recibió una fotografía de una cabeza de piedra de la selva guatemalteca. Lo que aumentó la intriga de este descubrimiento fue que el rostro de la cabeza de piedra no tenía ningún parecido con el de la gente de la época prehispánica de esa región. En lugar de los rasgos anchos típicos de las culturas maya u olmeca, este tenía facciones finas y afiladas, lo que era un auténtico quebradero de cabeza. El inusual aspecto de la cabeza de piedra ha dado lugar a muchas ideas diferentes. Algunos incluso creen que parece un alienígena, como los que se ven en las películas. Aunque estas ideas pueden ser un poco descabelladas, demuestran lo fascinante y misterioso que es este monumento. Desgraciadamente, esta es la parte triste de la historia. Durante la Guerra Civil guatemalteca, la cabeza de piedra quedó destruida. Se desmoronó con el tiempo debido a todo el conflicto. Así que la única evidencia que tenemos de que alguna vez existió es la foto que el doctor Padilla Lara consiguió. Peligro real. Una de las razones por las que la exploración urbana puede dar bastante miedo en primer lugar es el hecho de que siempre se está desafiando a lo desconocido. La mayoría de la gente diría que la parte más aterradora de la exploración urbana son los fantasmas, lo sobrenatural y lo paranormal. Pero un Redditor compartió su experiencia, y los fantasmas no tienen nada que ver. Un Redditor y sus amigos estaban explorando una central eléctrica cuando se encontraron en la sala de control de la planta. De repente, una parte del edificio se derrumbó. Esto es algo que no muchos exploradores urbanos comparten, los peligros de entrar en un lugar que no ha sido mantenido durante mucho tiempo. Afortunadamente, el Redditor y sus amigos salieron sanos y salvos del edificio. Sin embargo, también compartieron otra experiencia en la que encontraron lo que parecía un guardia de seguridad de pie frente a una salida. Resulta que no era más que un maniquí espeluznante. No sé a usted, pero a mí esto me resulta definitivamente un poco inquietante. Quizá otros exploradores que llegaron primero a la planta hicieron que el maniquí se pusiera así de espeluznante para asustar a otras personas. Y a juzgar por la forma en que el Redditor y sus amigos salieron corriendo inmediatamente de la planta, lo consiguieron. Tarzán de la vida real. La historia tarzanesca de Hovan Lang y su padre, Hovan Ton, ejemplificó el concepto de supervivencia del más fuerte. El dúo huyó de la civilización a los bosques del distrito de Trabong en 1917. Ambos sufrieron los bombardeos lanzados por las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam, que acabaron con la vida de la mitad de su familia. Durante décadas, estos hombres no tuvieron ni idea de que la guerra había terminado. Lang y su padre siguieron disfrutando de la vida despreocupada y libre que les ofrecía la jungla. Sí, igual que Tarzán volaba de árbol en las películas, disfrutando de la riqueza de la selva. Se puede decir Tarzán. Lang y el padre hicieron aún más, empapándose de la nueva vida de libertad. Fue una decisión que cambió la vida del dúo. Sin embargo, no duró mucho.
Los hombres se vieron obligados a trasladarse a una ciudad cercana en 2013, cuando Lang fue a un pueblo en busca de atención médica para su entonces enfermo padre, que más tarde murió por causas no declaradas en 2017. Hoban Lang murió finalmente 8 años después que su padre, a los 52 años, de cáncer de hígado. Un escondite alemán oculto. Un grupo de arqueólogos que exploraba una selva argentina hizo recientemente un descubrimiento cautivador. Sospechan que han encontrado un escondite secreto que los nazis podrían haber construido durante la Segunda Guerra Mundial. Estos escondites estaban destinados a altos cargos nazis como opciones de escape si la guerra no salía como ellos querían. El equipo de investigación, compuesto por expertos de la Universidad de Buenos Aires y del Museo de la Plata, pasó aproximadamente 2 semanas en la espesa selva y descubrió 3 edificios, una cantera de piedra y varios artefactos de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la parte intrigante. El equipo no cree que los nazis utilizaran nunca este escondite. ¿Por qué? Bueno, es muy cubierto por la selva, por lo que es un lugar increíblemente difícil de acceder. Tuvieron que atravesar la densa vegetación con cuchillos y machetes. El jefe del equipo cree que probablemente los nazis nunca necesitaron este escondite. Tras la Segunda Guerra Mundial, Argentina se convirtió en un refugio seguro para miles de nazis, gracias a su presidente de entonces, Juan Perón. Esto añade un giro inesperado a la narración histórica. Un pueblo lleno de muñecas. Nagoro es un pueblo pequeño y remoto enclavado en las pintorescas montañas de Shikoku, una de las 4 islas principales de Japón. Lo que diferencia a Nagoro de las típicas aldeas rurales es su población, o para ser más exactos, sus habitantes. El pueblo es famoso por su abundancia de muñecas de tamaño natural, que superan en número a los residentes vivos por un margen significativo. El origen de este espeluznante fenómeno se remonta a una única residente llamada Ayano Tsukimi. Ayano, originaria de Nagoro, regresó a su ciudad natal después de pasar muchos años fuera con el deseo de recordar y honrar a sus familiares y amigos difuntos, por lo que se embarcó en una inusual empresa artística. Ayano comenzó a elaborar muñecas de tamaño natural, a semejanza de las personas que una vez conoció. Con el paso de los años, las habilidades de Ayano para hacer muñecas evolucionaron y su colección se amplió exponencialmente. En la actualidad, Nagoro alberga miles de estas inquietantes muñecas de tamaño natural, cada una de ellas cuidadosamente elaborada a mano por la propia Ayano. Representan una amplia gama de edades, ocupaciones y estilos de vida. Algunas muñecas pueden verse atendiendo granjas o jardines, mientras que otras se sientan junto a las ventanas. Las personas que han explorado Nagoro afirman que sienten como si las propias muñecas las observaran en silencio, juzgando cada uno de sus movimientos. ¿Se atrevería a explorar este lugar? La megaciudad de Angkor. Las ornamentadas torres en forma de piña de Angkor Wat, en Camboya, flotan sobre un vasto complejo de templos con santuarios, estanques, casas y un foso perfectamente cuadrado. En la actualidad, solo queda un pequeño número de monjes entre los muros del templo. Las estructuras restantes han sido reclamadas por árboles cuyas raíces serpentean alrededor de la piedra como tentáculos de celulosa. Los arqueólogos llevan mucho tiempo preguntándose cómo era la vida aquí, cuando Angkor era el corazón cosmopolita del Imperio Jemer en los siglos XII y XIII. ¿Por qué tanta gente abandonó este lugar en el siglo XV para no volver jamás? Las respuestas siguen siendo desconocidas. Otro aspecto intrigante de Angkor era su fuente de agua. Durante la estación de lluvias, el agua era fácilmente accesible cerca de la superficie. Pero cuando llegaba la estación seca, había que excavar unos 4 metros para encontrar agua. También estaba el innovador sistema de gestión del agua. Ampliaron sus métodos de recogida de agua, añadiendo una tercera zona de captación en las 2 que ya existían. Además, construyeron un canal artificial que se transformó en río, alterando eficazmente el flujo de agua en la región. Parque temático abandonado del salvaje oeste. ¿Qué le parecería explorar un parque temático abandonado? Con todas las películas de terror que hay por ahí, es seguro decir que muchos de nosotros sabemos qué esperar de un parque temático abandonado. Viejas atracciones desvencijadas que parecen haber visto días mejores, estatuas espeluznantes y, por supuesto, o una persona enloquecida disfrazada de payaso o un fantasma.
Así que uno pensaría que nadie se atrevería a asomarse a un parque temático abandonado en medio de la nada, pero supongo que a algunas personas les gusta correr riesgos. Este grupo exploró Ghost Town in the Sky, un parque temático construido por el antiguo diseñador de Disney Russell Pearson. Aunque hoy parece un lugar destartalado, fue un parque temático fascinante cuya construcción costó la friolera de $1 millón. Contaba con 40 réplicas de edificios a juego con su temática de pueblo del oeste. El parque llegó a tener más de 600,000 visitantes cuando abrió por primera vez, pero en 2008, sus visitantes disminuyeron constantemente hasta tener solo unos 340,000. Finalmente, en 2009, el parque cerró tras varias dificultades, entre ellas problemas de mantenimiento y financieros. Y así, hoy en día, se pueden ver viejos maniquíes, edificios destartalados y una enorme montaña rusa rindiéndose poco a poco a los elementos. Parece algo divertido de visitar, ¿verdad? Eso es hasta que ve a un grupo de extraños que parece que no traman nada bueno o a un hombre sospechoso con un disfraz espeluznante. Siguraya, la octava maravilla del mundo. ¿Alguna vez se ha quedado boquiabierto ante lugares increíbles como las enormes pirámides de Egipto o las impresionantes estatuas de Grecia? Pues prepárese para quedar maravillado por otra maravilla. Es hora de descubrir la octava maravilla del mundo, Siguraya. Esta increíble formación rocosa situada en Sri Lanka le dejará boquiabierto. Inspirada por sus características arquitectónicas únicas y su importancia histórica, es realmente la posesión más preciada de Sri Lanka. Además, la naturaleza que rodea a Siguraya es exuberante y exótica, con una gran variedad de flora y fauna que hará que su visita sea aún más fascinante. No solo eso, sino que también puede disfrutar de actividades emocionantes como senderismo y observación de aves mientras explora este impresionante sitio. No se pierda la oportunidad de experimentar la magia y el encanto de Siguraya, un destino que seguramente le dejará recuerdos duraderos y una profunda admiración por la belleza del mundo. Originalmente fue el hogar refugio del rey Kashyapa. Tras derrocar a su padre y matarlo vivo, dejó de ser bien recibido por el pueblo. Kashyapa huyó y buscó refugio en Siguraya, que tras su muerte se convirtió en monasterio durante más de 14 siglos hasta la fecha. Lo verdaderamente asombroso de este edificio es la impresionante artesanía en piedra y el impresionante arte mural de los primeros pobladores de Sri Lanka. Y cuando entre, encontrará exuberantes jardines, estanques y todo tipo de juegos de agua. Es una auténtica obra de arte. Pisadas espeluznantes. Un explorador urbano compartió su fascinante historia de haber escuchado misteriosos pasos sin cuerpo mientras estaba dentro de la casa abandonada de un bombero. Según la leyenda, se cree que el espíritu inquieto del bombero todavía merodea por los alrededores, observando y atemorizando a cualquiera que se acerque. La casa, ubicada en Lancashire, es un tesoro lleno de recuerdos y objetos personales del bombero fallecido, entre ellos un auténtico uniforme de bombero de los años 60 que evoca la nostalgia y el misterio de aquellos tiempos pasados. En el edificio también se conservan fotografías del bombero, que quizás reflejen su apego a sus posesiones terrenales, mientras su espíritu continúa con su rutina, sin saber que ha cruzado al reino de los muertos hace tiempo. La ciudad del dios mono. La legendaria ciudad del dios mono tiene algunos datos alucinantes que te dejarán aún más boquiabierto. No se pierda esta aventura. Esta hermosa pero oculta ciudad en la que casi no viven seres humanos, solo obtuvo reconocimiento gracias a un curioso cineasta y explorador. Doug Elkins y su equipo se adentraron en la selva de la región hondureña de la Mosquitia y encontraron ruinas que podrían ser las de la legendaria ciudad. La fascinación de Elkins por la ciudad del dios mono comenzó en la década de 1990, cuando oyó hablar de ella por primera vez mientras trabajaba como productor de televisión. Se aventuró en la región hondureña de la Mosquitilla y plasmó este penoso viaje en un documental. El equipo utilizó pistas que habían recogido expediciones anteriores, así como satélites topográficos terrestres y escáneres láser. Descubrieron estructuras y artefactos engullidos por la selva, revelando secretos de una antigua cultura de más de 1000 años. Esta ciudad blanca se extiende por más de 1.350 kilómetros cuadrados y es una de las zonas de selva baja más prístinas de América Central, con una gran biodiversidad en Honduras. Lamentablemente,
La zona está amenazada por la tala y el comercio ilegal de animales salvajes, poniendo en peligro a los animales, las plantas y los artefactos. Afortunadamente, con la ayuda del presidente de Honduras y su ejército, Elkins y su equipo lograron salvarla de la destrucción y el saqueo. Una espeluznante falsificación. He aquí una cosa no tan espeluznante que un explorador urbano vio junto a sus amigos, pero para mí sigue contando como algo extraño. Hace 6 años, un grupo de amigos estaba explorando un túnel de drenaje con sus amigos. Por supuesto, al principio solo querían echar un vistazo, pero acabaron adentrándose bastante en él. Entonces vieron de repente algo, o más bien a alguien, apoyado en una de las paredes del túnel con un sombrero encima. Por supuesto, cualquiera se sentiría increíblemente espeluznado si de repente descubriera que otro humano vivo estaba con usted y sus amigos todo el tiempo que pensó que estaba solo. Afortunadamente, cuando el grupo inspeccionó lo que pensaban que era una persona, descubrieron que no era más que un saco con un sombrero encima. Aún así, bastante espeluznante, ¿verdad? El hecho de que alguien hiciera esto significa que cualquiera podía explorar libremente los túneles. Los fantasmas dan miedo, pero todos estamos de acuerdo en que lo que más miedo da son los seres vivos de verdad. Después de todo, si se viera atrapado por un asesino enloquecido en los túneles, no podría hacer gran cosa, ¿verdad? Hotel en la jungla en un avión. Este lujoso hotel está situado en un Boeing 727, que a primera vista parece haber tenido un desafortunado aterrizaje forzoso en un viaje. En su vida anterior, el viejo avión voló en rutas de South Africa Air y de la compañía de aviación colombiana Avianca Airlines. Se podría decir que ahora está disfrutando de su vida de jubilado tras varios meses sometido a una profunda remodelación. El avión y la cubierta de madera que lo rodea están ahora encaramados a un pedestal de 15 metros que ofrece vistas panorámicas del océano y la selva. Este vuelo de fantasía está situado en una selva tropical costera entre el Parque Nacional Manuel Antonio y el Océano Pacífico. Presume de sus 3 piscinas en los acantilados, solariums con paneles de teca costarricense y 2 habitaciones con aire acondicionado, una con 2 camas tamaño queen y la otra con una cama tamaño queen. Cada habitación tiene un cuarto de baño privado. La suite también cuenta con una cocina, comedor y una entrada privada y balcones. ¿Podemos hablar de las alucinantes vistas que se obtienen desde los balcones y las ventanas de los aviones? Le dejará pensando que está en la terraza de una casa de playa en Miami, mirando por encima del océano que fluye mientras se sumerge en la brisa fresca y relajante del océano. Pasar unas horas en este lujoso hotel le proporcionará la experiencia del cielo en la tierra. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. La iglesia fantasma. Imagine que está explorando un pueblo abandonado y de repente tropieza con una iglesia, curioso por su arquitectura y su interior. Se aventura en el interior de la iglesia pensando que verá estatuas en ruinas, o tal vez un crucifijo, pero en su lugar ve a personas tocando atentamente, todas ellas cubiertas con un velo. Grita hola, pensando que alguno de ellos responderá. Al mirar de cerca, se descubre que los feligreses son estatuas. Esta iglesia, llamada Costos Viteo Giri, fue construida en 1352 en la región de Lukovia, Chechia. A lo largo de su historia, ha sufrido incendios, reconstrucciones y reparaciones. Durante un servicio funerario en 1968, parte del tejado colapsó. Debido a creencias de que estaba embrujada, la congregación se negó a entrar, lo que llevó al deterioro, robos y vandalismo de la iglesia. Sin embargo, ocurrió una intervención milagrosa antes de su colapso total. Antes de que la iglesia quedara totalmente destruida, un grupo de personas reconoció su valor histórico y cultural para Chechenia. A pesar de la falta de fondos, un estudiante universitario aprendió a salvar la iglesia. Creó esculturas fantasmales utilizando a compañeros de estudios como modelos, vestidos con plásticos e impermeables. Poco a poco, una congregación de 30 figuras misteriosas residieron en la iglesia, creando un ambiente inquietante. Estos fantasmas evitan que la iglesia sea olvidada y abandonada, ya que están tan bien hechos que parecen reales. La serpiente gigante de Vietnam. En las vastas tierras de Asia, encontrará una fascinante variedad de serpientes. Pero cuando se trata de las 200 especies de serpientes de Vietnam,
Hay una que realmente se lleva la corona por ser la pitón reticulada, que no solo ostenta el título de serpiente más grande de Vietnam, sino también el de serpiente más larga del mundo. ¿A qué mola? Esta serpiente es la pitón reticulada. Mide entre 4 y 11 centímetros y 21 metros y 4 centímetros de largo, y pesa entre 2 y 165 kilos. Las pitones reticuladas deben su nombre al aspecto especial de su piel. Estos patrones recuerdan a una red de colores, y por eso se llaman reticuladas. Es como el arte de la naturaleza. Su patrón de alimentación depende en gran medida del tamaño de la pitón. Cuando están creciendo, su menú incluye ratas, roedores, murciélagos y musarañas. Pero a medida que crecen, sus gustos evolucionan y se alimentan de civetas, manturón, monos e incluso cerdos y ciervos. Algunas de estas pitones reticuladas han sido grabadas por las cámaras devorando presas que pesan nada menos que 15 kilos. Y para los que no pueden prescindir de tener mascotas, se recomienda encarecidamente no tenerlas como tal. Aunque la probabilidad de ser utilizado como cena por estos mamíferos pueda ser baja, las mordeduras pueden ser lo suficientemente graves como para requerir puntos de sutura, así que es mejor que los veas desde las pantallas de tus aparatos. Cementerio abandonado. El cementerio Mount Maria de Filadelfia ha permanecido oficialmente cerrado y abandonado desde 2011. Con sus extensas 380 hectáreas, ahora reclamadas por la naturaleza, y más de 85,000 tumbas ocultas bajo un bosque invasor, no hay nada especialmente interesante que ver en un cementerio abandonado. Sin embargo, aunque pueda parecer desolado a simple vista, este lugar esconde secretos fascinantes que merecen ser explorados. Varios valientes exploradores urbanos se aventuran en esta región, atraídos por su valor histórico y la posibilidad de tener una experiencia sobrenatural. Pasear por sus senderos cubiertos de maleza permite adentrarse en la historia que se remonta a su establecimiento en 1855, cuando era uno de los cementerios más prestigiosos de la era victoriana. Aunque el paso del tiempo ha dejado su huella, el cementerio Mount Maria sigue siendo un lugar con un encanto especial y una invitación a descubrir su pasado glorioso. Hoy en día, es simplemente la madre naturaleza la que está manifestando su poder en estas tumbas. Sin embargo, hay personas que afirman haber experimentado fenómenos sobrenaturales en este sitio, lo que lo convierte en uno de los destinos más destacados para los entusiastas de lo paranormal. ¿Te atreverías a visitar un cementerio abandonado? Personalmente, no cuentes conmigo para eso. La flor más grande del mundo. Hablemos ahora de una flor de bella forma que alberga mucho peligro en su interior. La Rafflesia arnoldi, con aspecto de fresa, es una de las flores más raras del mundo. Esta rara flor se encuentra en las selvas tropicales de Indonesia. Puede llegar a medir 1 metro y pesar hasta 7 kilos. Para ser una flor tan impresionante, no es tan inocente como parece. Es más bien una planta parásita. Esta extraña planta no tiene hojas, raíces ni tallos visibles. Se adhiere a una planta huésped para obtener agua y nutrientes. La Rafflesia es una planta astuta y calculadora. Florece y emite un olor repulsivo para atraer insectos polinizadores. Desafortunadamente, su floración dura solo entre 6 y 7 días antes de morir y pudrirse. La Rafflesia obtiene nutrientes y agua de una vid huésped en lugar de usar la energía del sol. Es difícil de cultivar en jardines botánicos debido a sus requisitos específicos. Estas flores fascinantes están en peligro debido a la destrucción de los hábitats forestales en el sudeste asiático. El 42% de las especies están amenazadas, con 25 en peligro crítico y 15 en peligro de extinción. La flor de Rafflesia es la más grande. Un viejo monasterio. Un inspector de amianto compartió la cosa más espeluznante que encontró mientras trabajaba en Reddit. En su línea de trabajo, era natural para él explorar edificios en ruinas y abandonados. Este edificio en particular llamó mucho la atención del protagonista. Resulta que se trataba de un antiguo convento que había sido construido hace más de 300 años. Ahora, al pensar en ello, uno no puede evitar preguntarse qué secretos oculta este enigmático edificio. El topógrafo que estaba a cargo del trabajo afirmó rotundamente que era necesario explorar e inspeccionar el sótano del convento. Y así fue como, durante sus investigaciones, el topógrafo descubrió algo sorprendente: una pequeña puerta escondida en lo más profundo del sótano. Esta pequeña puerta estaba cerrada con un pestillo y nadie sabía a dónde conducía.
Si yo estuviera en el lugar del protagonista, no habría podido resistir la tentación y habría abierto ese pequeño pestillo para descubrir el misterio que se ocultaba detrás. Pero la curiosidad se apoderó del topógrafo. Abrió la diminuta puerta, que conducía a una habitación igualmente pequeña y sin iluminación. Dentro solo había una gran cruz con trabas y arañazos en las paredes. Suena como si algo sobrenatural hubiera ocurrido allí hace muchos años, ¿verdad? Aunque nuestra corazonada probablemente sea correcta, el reditor afirmó que huyó inmediatamente del lugar tras encontrar la extraña habitación oculta. Sinceramente, es una buena decisión. El legendario río hirviente. Lo que estás a punto de escuchar puede parecer sacado de una película de terror, pero es real. Se trata de un río hirviente que fluye desde el centro de la Tierra y mata todo lo que cae en él. La historia de este misterioso río fue transmitida a Andrés Russo por su abuelo cuando era niño. Cuando creció, decidió investigar si esta historia era verdadera o solo un cuento ficticio. El investigador exploró la selva peruana y descubrió el río hirviente en la Amazonía central peruana, cerca de la ciudad de Pucallpa. Para llegar, tomó un vuelo de 1 hora y luego condujo durante 2 horas en caminos de tierra roja hasta el río Pacatea. Lo más intrigante de este río es que su temperatura fluctúa, pasando de unos 27 grados Celsius a unos 94 grados Celsius en su punto más caliente durante la noche. Pero ¿cómo se calienta el agua hasta matar todo y causar daños cercanos? Perú descubrió que este jacuzzi caliente se alimenta de fallas. El agua se sumerge, absorbe calor de la tierra y luego vuelve a salir rápidamente a través de las fallas y grietas de la superficie. Hay especulaciones sobre su origen, pero en realidad es un fenómeno natural y geotérmico de rápido flujo. Descubra más hechos asombrosos mientras exploramos esta fascinante faceta de la selva. Una casa en medio del río Loira. Si decides pasear a lo largo del río Loira, cerca de la Beausejour-Loire, tendrás la oportunidad de presenciar una visión extraordinaria. Este lugar es conocido por sorprender a los exploradores que aún no lo conocen, ya que pueden llevarse un susto de su vida al descubrirlo. ¿A quién no le pasaría lo mismo? Imagina que estás disfrutando de un tranquilo paseo y de repente te encuentras con una casa que parece estar siendo arrastrada por la corriente del río. Esta peculiar casa del Loira es una obra de arte creada por el talentoso artista francés Jean-Luc Colt. Fue construida como parte de la exposición de arte Estuard 2007, la cual invitó a artistas a crear grandes obras inspiradas en el río Loira. Es importante destacar que esta casa abandonada es una réplica exacta de una antigua posada que solía encontrarse en la Bossou Loira. Corcot hizo de ella una réplica casi idéntica con hormigón, pero las fuertes corrientes y las mareas altas hicieron que se volcara, por lo que la trasladaron a su lugar actual en la orilla izquierda. Durante el día, la casa del Loira solo tiene un aspecto inusual debido a su extraña ubicación, pero por la noche se vuelve un poco espeluznante, sobre todo cuando el viento sopla a través de sus ventanas. Lo que realmente sorprende a la gente es que una de las habitaciones tiene una luz que se enciende, algo totalmente inesperado para una casa abandonada en medio de un río. Los misteriosos anillos del Amazonas. No se puede hablar de misterio sin mencionar los misteriosos anillos amazónicos, que son más antiguos que la propia selva. Estas series de zanjas cuadradas, rectas y en forma de anillo están repartidas por toda la Amazonia boliviana y brasileña. ¿Cuál era su finalidad? ¿Se utilizaban como desagües? ¿O quizá para funciones religiosas y ceremoniales? ¿Cuánto alteraron los prehistóricos el paisaje de la Amazonia antes de la llegada de los europeos? Estas y otras muchas preguntas van obteniendo poco a poco sus respuestas a medida que los investigadores buscan constantemente verdades ocultas sobre estos anillos. Algunas respuestas que se desprenden de los descubrimientos llevados a cabo por el autor John Francis Carson, investigador postdoctoral de la Universidad de Reading, Estados Unidos, revelan que los anillos amazónicos son, sin lugar a dudas, formaciones artificiales que han surgido debido a la acción humana, que ha influido en el cambio climático, no solo en los últimos 2 o 3 siglos, sino desde hace un milenio. Los anillos amazónicos son un misterio aún por desvelar, pero como la ciencia avanza día a día, seguro que pronto obtendremos respuestas a estas preguntas pendientes. El tiburón abandonado. En 1997,
Un enorme tiburón quedó atrapado en las redes de pesca de atún de la familia Luken, en el sur de Australia. La familia quiso salvar a la pobre criatura, pero por desgracia, el tiburón estaba demasiado atrapado en la red, por lo que el animal fue sacrificado humanitariamente por los pescadores. Al año siguiente, Wildlife Wonderland se interesó por el tiburón, al que llamaron cariñosamente Rosie, y se lo compró a la familia Lucan. El tiburón Rosie fue entonces conservado y expuesto en Wildlife Wonderland. Durante más de una década, Rosie permaneció en un tanque de metal con paneles de cristal. Por desgracia, en 2012, Wildlife Wonderland cerró su negocio y entregó todos los animales a las autoridades. En cuanto a Rosie, bueno, permaneció en su tanque, sin mantenimiento y abandonada a su lento deterioro. Varios exploradores urbanos han relatado su experiencia con Rosie dentro de su tanque, donde el agua ha adquirido un tono verde neón debido a los productos químicos. Era fácil ver la silueta de Rosie a plena luz del día. El establecimiento donde se encuentra el tanque apareció en varios vídeos grabados por exploradores urbanos, pero no fue hasta 2019 cuando se dio un gran paso para la criatura abandonada. Un caballero llamado Tom Capitani adquirió la propiedad de sus restos. Por fin, tras años sumergida y contaminada en agua cancerígena y con su entorno vandalizado, Rosie era libre. Hoy está expuesta en el Centro Mundial de Exposiciones de Cristal. La esfera de piedra de Costa Rica. Exploremos el mundo de las piedras misteriosas que guardan secretos ancestrales e historias intrigantes. Nuestro viaje comienza en una pequeña isla llamada Isla del Cano y en el delta de Kist de Costa Rica. Aquí encontrará más de 300 petrosferas de piedra, también conocidas como las diquisferas, vinculadas a la antigua cultura diquis. Estas fascinantes obras de arte son esferas de piedra que varían en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, y pueden llegar a pesar hasta 15 toneladas. Estas increíbles esculturas están mayormente hechas de gabbro, una roca ígnea intrusiva, máfica, de grano grueso y fanorídica. Sin duda, estas petrosferas son un testimonio impresionante del ingenio y la destreza de la antigua cultura diquis, y ofrecen una visión fascinante de su arte y patrimonio. Estas enormes piedras son similares al basalto, con algunos ejemplos de esferas de caliza y arenisca. Esto ha pasado de ser un artefacto o un monumento histórico sobre el que solo leemos. Ahora es un lugar turístico en el que la gente paga por entrar. Así que si tiene especial interés en ver cosas extrañas y fuera de lo común, debería visitar el Museo Finca 6 donde se exponen. Aquí es donde se han recuperado las esferas, el lugar de recuperación. Experiencia espeluznante en un hospital abandonado. Un usuario de Reddit compartió una experiencia bastante espeluznante cuando se aventuró en un hospital abandonado en medio de la nada. Explorar un hospital abandonado suena a malas noticias, pero a veces la curiosidad se apodera de uno, sustituyendo el miedo por la emoción de ver algo nuevo. Esta misma curiosidad, y quizás el deseo de compartir historias notables en Internet, impulsa a la gente a ser lo suficientemente valiente como para hacer cosas que probablemente evitarían en la mayoría de los casos. A veces hacemos cosas que no nos gustan solo para compartirlas en Instagram o YouTube. Incluso yo soy culpable. El redditor convenció a sus amigos para entrar en un hospital abandonado. Todo parecía normal hasta que encontraron una escalera bloqueada. Con la ayuda de un amigo, lograron superar la barandilla y encontraron un saco de dormir y un cuchillo de carne en el rellano. Por suerte, no había nadie durmiendo en el saco, pero fue una escena impactante de presenciar. Lo más espeluznante de esta experiencia fue cuando, al soltar un grito de sorpresa, una voz desconocida llegó desde detrás del grupo. Apareció un hombre joven y desaliñado. El grupo le ofreció bebidas y empezó a sentirse más cómodo. De repente, el vagabundo preguntó si eran humanos o extraterrestres, causando miedo en el grupo. Después de confirmar que eran humanos y solo estaban explorando el lugar abandonado, abandonaron rápidamente el edificio. El vagabundo los miraba sin moverse. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Hongo controlador de mente. Imagina ser capaz de manipular la mente de las personas para hacer que hagan lo que tú quieres. Eso sería realmente asombroso. Este hongo con tan raras habilidades también puede ser considerado como un superhéroe. ¿Tienes curiosidad por saber cómo es este hongo?
Entremos en materia. El Ophiocordyceps unilateralis, también llamado hongo hormiga zombie, está especializado en infectar y controlar insectos contra su voluntad, y la hormiga parece ser su principal objetivo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo logran controlar la mente de sus presas? Según un estudio reciente, se ha descubierto que cuando este hongo infecta a una hormiga carpintera, se convierte en el verdadero maestro de marionetas. No solo infecta a la hormiga, sino que la obliga a abandonar su nido, trepar por una planta y fijar sus mandíbulas en una hoja. Es increíble cómo este hongo es capaz de manipular el comportamiento de la hormiga para su propio beneficio. Entonces, el hongo hace crecer un tallo a través de la cabeza de la hormiga y dispara esporas. Estas esporas llueven sobre los compañeros de la hormiga, transformándolos en zombies y acabando con sus vidas. El proceso de caza del zombi parasitario es fascinante. Es como un thriller de ciencia ficción de la vida real. Un gato momificado. Dos exploradores urbanos, Denise y Kevin, hicieron un sorprendente descubrimiento mientras exploraban una tienda abandonada. El dúo afirmó que encontraron por primera vez la ubicación de la tienda tras realizar una búsqueda en línea en Google Maps. Curiosos, se dirigieron al lugar y encontraron la tienda en un estado lamentable. La tienda de pinturas, que una vez fue bulliciosa y próspera, ahora se ha deteriorado con paredes que se desmoronan. Sin embargo, esa no es la parte más inquietante, ni siquiera la más espeluznante, de su exploración. Para su asombro y horror, encontraron un gato momificado encima de la cama de la habitación. Dentro de la tienda abandonada, el gato estaba en una posición que parecía como si hubiera fallecido plácidamente mientras dormía. A mí me parece que el pequeño falleció mientras esperaba el regreso de sus dueños. La casa perteneció anteriormente a un aficionado al arte. Así lo demuestran las obras de arte que adornan las paredes y las hileras de botes de pintura de vivos colores que aún se conservan. De sus días como bulliciosa tienda, la cocina permanecía abarrotada de vajilla y electrodomésticos como batidoras y ollas esperaban un lavado muy necesario, todos restos del propietario que había fallecido. Un viejo televisor descansaba sobre un aparador retro y en la zona de estar había vasos, postales y obras de arte intrigantes pero inquietantes. Número 15. Avión escondido en la jungla. Se trata del Swamp Ghost, una legendaria fortaleza volante Boeing B-17E que se encontró en un aprieto extraordinario durante la Segunda Guerra Mundial. Pilotado por el valiente capitán Frederick Eaton, este emblemático avión se enfrentó a una angustiosa travesía por los cielos. Aquel fatídico día del 23 de febrero de 1942, el fantasma del pantano participó en una audaz misión para desbaratar la Nueva Bretaña ocupada por los japoneses. Mientras se elevaba sobre Rabaul, el destino intervino y el avión fue interceptado por las fuerzas enemigas. Con las reservas de combustible agotándose rápidamente, el capitán Eaton tomó la fatídica decisión de forzar el aterrizaje en un remoto pantano cercano a la costa norte de Nueva Guinea. Milagrosamente, todos los miembros de la tripulación sobrevivieron al aterrizaje forzoso y emprendieron una ardua caminata a través de un terreno traicionero para ponerse a salvo. El Swamp Ghost fue testigo de su resistencia y determinación mientras navegaban por la implacable jungla. Ahora, la historia del Swamp Ghost cautiva por igual a los entusiastas de la aviación. Su recuperación y restauración arrojan luz sobre un notable capítulo de nuestro pasado. Sirve de escalofriante recordatorio de los sacrificios realizados en tiempos de guerra y de la resistencia de quienes lucharon por la libertad. Número 14. El auténtico Tarzán de Vietnam. Un vietnamita llamado Ho Bon vivió durante mucho tiempo una vida sin igual. Conocido como el auténtico Tarzán de la vida real, pasó unas increíbles 4 décadas inmerso en los desafíos de la naturaleza. Sin embargo, su extraordinario viaje llegó a su fin al sucumbir a un cáncer de hígado a la edad de 52 años. La historia de Ho Van Long cautivó la imaginación del mundo nacido en la selva. Creció junto a su padre en completo aislamiento de la sociedad moderna. Su padre les llevó allí tras la muerte de su madre, ya que estaba bastante harto de la sociedad. Así que padre e hijo vivieron en la selva. Como personas de un pasado ancestral, prosperaron en la densa naturaleza salvaje, confiando en sus habilidades de supervivencia para navegar por el implacable terreno. En 2013, las circunstancias obligaron al dúo a reincorporarse a la civilización.
El deterioro de la salud de Jovan Tan provocó su regreso a la aldea que habían dejado atrás. Lamentablemente, Von falleció en 2017 a la edad de 86 años, dejando un vacío en la vida de Jovan Long, que sucumbió demasiado pronto al cáncer. Su cuerpo no estaba acostumbrado a la naturaleza tóxica de la vida moderna occidentalizada. Número 13. La cabeza de piedra perdida de Guatemala. Hace más de 50 años, en las selvas de Guatemala, tuvo lugar un asombroso descubrimiento. Una enorme cabeza de piedra emergió de la tierra, cautivando la atención de quienes posaron sus ojos en ella. Este monumental hallazgo revelaba un rostro de rasgos delicados, que incluía unos labios finos, una nariz grande y una mirada hacia el cielo. Lo que lo hacía aún más notable era que los rasgos faciales parecían ser de origen caucásico, lo que desafiaba las expectativas basadas en las razas prehispánicas conocidas. El desenterramiento de esta enigmática cabeza de piedra desató de inmediato la curiosidad y la especulación. Expertos e investigadores examinaron con avidez sus orígenes y su significado. Sin embargo, con el paso del tiempo, el descubrimiento se desvaneció gradualmente en el trasfondo, deslizándose fuera del primer plano de la discusión histórica. Hoy en día, este monumental artefacto sirve como recordatorio de los misterios que se ocultan en las profundidades de la selva. Plantea preguntas sobre el intrincado tapiz de la historia humana y la interconexión de las civilizaciones a través del tiempo y el espacio. Número 12. La Ciudad Blanca. Un grupo de dedicados investigadores del Programa de Evaluación Rápida de Conservación Internacional ha completado recientemente una expedición a la legendaria Ciudad Blanca de Honduras, también conocida como la Ciudad Perdida del Dios Mono. Situadas en las profundidades de la indómita extensión de la selva tropical de la Mosquitia, estas antiguas ruinas recién descubiertas han cautivado la imaginación de los exploradores durante siglos. Aventurándose en el territorio inexplorado de esta selva prístina, el equipo se embarcó en una misión vital para llevar a cabo un estudio biológico exhaustivo de la zona circundante. El objetivo era desentrañar los secretos ocultos entre el denso follaje y desvelar los misterios de este extraordinario ecosistema. Lo que encontraron superó todas las expectativas. La selva tropical reveló su verdadera magnificencia, mostrando una abundancia de vida que había permanecido oculta durante siglos. Los investigadores se maravillaron ante la enorme diversidad de plantas y vida salvaje que florecía en este reino inexplorado. En sus notables hallazgos, el equipo desveló una especie desconocida hasta entonces para la ciencia, un testimonio de la biodiversidad sin explotar que yace en el interior de estos antiguos bosques. Además, descubrieron varias especies que se creía que habían desaparecido de nuestro planeta para siempre. Número 11. Un escondite alemán. Oculto en los exuberantes y enigmáticos paisajes de Argentina, arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires han realizado recientemente un extraño descubrimiento que desvela un inquietante capítulo de la historia. Han descubierto los restos de un escondite clandestino que se cree fue construido durante la Segunda Guerra Mundial con la intención de proporcionar refugio a los nazis derrotados. Enclavados en la densa jungla de un parque provincial en Teyucuare, los restos de 3 edificios han surgido como prueba física de este oscuro pasado. A medida que los arqueólogos excavaban meticulosamente el lugar, comenzó a desarrollarse una narrativa convincente. Entre los artefactos desenterrados, la presencia de monedas alemanas acuñadas durante la época nazi, un fragmento de un plato de porcelana alemana e incluso una esvástica grabada en las estructuras, proporcionaban vínculos innegables con los líderes nazis que buscaron refugio en este remoto rincón de Argentina. Este descubrimiento sirve de crudo recordatorio de la compleja y controvertida historia de Argentina, marcada por sus asociaciones con el Tercer Reich. Desde las simpatías pronazis durante la década de 1940 hasta el posterior refugio de criminales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial, los vínculos del país con este oscuro capítulo han sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo. La importancia de estos hallazgos va más allá de la mera intriga histórica. Arrojan luz sobre hasta qué punto la influencia del régimen nazi llegó y persistió en rincones remotos del mundo. Número 10. Un antiguo ovni. Ahora nos dirigimos al corazón de la selva amazónica, donde un misterioso avistamiento ha encendido las especulaciones entre los entusiastas de los extraterrestres.
Un objeto no identificado captado en imágenes por satélite ha desatado las afirmaciones de una presencia de otro mundo, una colosal nave espacial oculta en el denso dosel de la selva. El enigmático objeto, parecido a una línea de orbes luminosos, destaca en medio de la vasta extensión de árboles. Revela que el avistamiento se observó en el estado brasileño de Rondônia, en la región noroeste del país. Rodeada de kilómetros y kilómetros de selva ininterrumpida, esta zona parece carecer de asentamientos humanos o infraestructuras. A medida que las imágenes por satélite desvelan el misterioso objeto, surge la pregunta: ¿qué podría ser? ¿Podría ser una prueba de actividad extraterrestre o simplemente una ilusión óptica? El debate prendió como la pólvora, alimentado por la sensación de lo desconocido en que estaba envuelto todo el asunto. Este tipo de avistamientos en regiones remotas e inexploradas cautivan la imaginación, provocando pensamientos de encuentros con seres de más allá de nuestro mundo. Nos recuerdan la inmensidad de nuestro universo y las infinitas posibilidades que yacen más allá de nuestra comprensión. O quizás solo sea Roger, el extraterrestre de American Dad de vacaciones en la selva. ¿Quién sabe? ¿Cree que podría ser una prueba de vida extraterrestre? ¿O cree que puede haber una explicación más racional? Comparta su opinión en los comentarios a continuación. Número 9. Ciudad perdida de los gigantes. En la selva amazónica ecuatoriana, un interesante descubrimiento fue realizado en 2012 por un equipo de exploradores e investigadores. Escondido del conocimiento internacional e incluso local, tropezaron con lo que parecía ser un antiguo complejo piramidal. Bruce Fenton, autor e investigador de renombre, ha bautizado este enigmático yacimiento como la ciudad perdida de los gigantes, inspirándose en las grandes herramientas halladas en sus inmediaciones y en las leyendas sobre una raza de humanos gigantes que antaño habitó la región. Entre las características de este complejo se encuentra una enorme estructura piramidal con una base de aproximadamente 80 metros cuadrados y una altura de 80 metros. Sus paredes, muy inclinadas, están compuestas por cientos de colosales bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa alrededor de 2 toneladas métricas. En la cima de la colina se encuentran artefactos fascinantes. El paisaje muestra un muro pavimentado, una antigua calle o quizás la azotea de una estructura más grande. Las piedras están alineadas y muestran signos de una escultura meticulosa realizada por manos humanas. Este descubrimiento ha capturado la imaginación de investigadores y aficionados a la arqueología. La estructura insinúa una civilización sofisticada que prosperó en esta remota selva. Plantea preguntas sobre los antiguos constructores y la finalidad de estas estructuras monumentales. Se han realizado expediciones, incluida una dirigida por Mr. Daburnel en 2013. Estos esfuerzos han ampliado nuestra comprensión de la historia. Esperemos desentrañar los secretos de la ciudad perdida de los gigantes. Número 8. El Mirador, la ciudad perdida de los mayas. Un extraordinario yacimiento arqueológico maya. Erguida en medio del denso follaje se encuentra la renombrada pirámide La Danta. Alcanzando una impresionante altura de 70 metros, esta colosal estructura ostenta la distinción de ser la pirámide más alta jamás construida en el mundo maya. El mirador muestra la avanzada ingeniería y la destreza arquitectónica de la antigua civilización maya. El yacimiento abarca una vasta extensión de ruinas, incluyendo plataformas ceremoniales, calzadas y otras maravillas arquitectónicas que permiten comprender la sofisticada planificación urbana y las prácticas culturales del pueblo maya. Las excavaciones e investigaciones realizadas en el mirador han sacado a la luz artefactos fascinantes y pruebas de una antigua y próspera ciudad. La compleja sociedad que una vez habitó este oasis selvático dejó huellas de sus ricas expresiones artísticas e intrincadas creencias religiosas. Las elaboradas decoraciones de estuco, la cerámica finamente trabajada y las intrincadas inscripciones jeroglíficas proporcionan valiosos atisbos de la vida y las costumbres de los mayas. El mirador es un viaje en el tiempo que nos transporta a una época pasada en la que esta antigua ciudad bullía de actividad. Mientras navegamos por las extensas ruinas, no podemos evitar maravillarnos ante la escala y grandeza de la Danta y el ingenio y ambición de los arquitectos y constructores mayas. Visitar el mirador nos permite conectar con el legado de la civilización maya y apreciar sus monumentales logros.
Nos recuerda la importancia de preservar y estudiar nuestra historia humana compartida. Número 7. 3 rocas ballena. A continuación, nos adentramos en el hipnotizador mundo de Hin Sam Juan, también conocida como la Roca de las Tres Ballenas, una maravilla geológica que ha cautivado a los visitantes durante millones de años. Situada en la provincia de Buen Can, Tailandia, esta formación rocosa de 75 millones de años ha sido durante mucho tiempo un misterio que casi sugiere que la naturaleza a veces puede ser un poco creativa con sus diseños. Elevándose majestuosamente cerca de las montañas, el Hin Sam Juan debe su nombre a su sorprendente parecido con una familia de ballenas. La ballena madre y la ballena padre pueden explorarse a pie, mientras que la escurridiza ballena bebé permanece oculta, añadiendo un aire de misterio a esta maravilla natural. Para llegar a este extraordinario lugar, los visitantes pueden navegar por una extensa red de senderos, embarcándose en una impresionante caminata que promete recuerdos inolvidables mientras asciende por las vistas panorámicas de los bosques circundantes. Y el río Mekong le dejará maravillado. Desde la cima de la Roca de las Tres Ballenas, una vista extraordinaria se despliega contemplando las relucientes playas del Mekong. Extendiéndose hasta donde alcanza la vista, podrá contemplar las montañas del distrito de Pakading, en la vecina República Democrática Popular Lao, y sumergirse en la tranquilidad del bosque de Phu Wea, un santuario de belleza natural. Esta es verdaderamente una de las obras maestras globales de la naturaleza. Mientras explora esta antigua formación rocosa, no podrá evitar quedarse boquiabierto ante su antigüedad y las increíbles fuerzas que la moldearon a lo largo de millones de años. Número 6. La Fortaleza del León de Sri Lanka. Hablando de rocas impresionantes, ¿qué le parece Sigiriya? Una majestuosa fortaleza de roca que se alza orgullosa en medio de los frondosos bosques del centro de Sri Lanka. Data del siglo V a.C. Esta estructura, conocida como la Roca del León, sigue cautivando a visitantes de todo el mundo. Al acercarse a Sigiriya, será recibido por una vista increíble la gran entrada enmarcada por monumentales patas de león. Estos pasadizos, hábilmente tallados en la pared rocosa, le conducen a un mundo de antiguas maravillas. Antaño perdida en las profundidades de la selva, la Sigiriya seguía siendo un secreto que solo conocían los aldeanos locales. Fue gracias a la sabiduría conservada en los textos budistas que los forasteros iniciaron su búsqueda para desenterrar este tesoro oculto. En el siglo XIX, los historiadores británicos redescubrieron los asombrosos edificios y los exquisitos frescos que adornan sus muros. Designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, Sigiriya es una visión de un mundo perdido desde el momento en que ponga un pie en sus antiguos terrenos. Se sentirá transportado atrás en el tiempo, maravillado por los intrincados detalles y las maravillas estructurales que han resistido la prueba de los siglos. Número 5. Asentamientos ancestrales. Volvemos a la selva amazónica, donde recientemente ha salido a la luz otro asombroso descubrimiento arqueológico. En el extremo suroccidental de esta densa selva, un equipo de dedicados científicos ha desvelado un curioso hallazgo, una colección de 11 antiguos asentamientos que habían permanecido ocultos al mundo hasta ahora. Publicado en la revista Nature, este estudio revela la existencia de estas comunidades antaño prósperas, adornadas con magníficas pirámides e intrincados sistemas de canales. Durante años, la cuestión de si esta remota región podía sustentar una gran población había sido objeto de debate y especulación entre eruditos y arqueólogos. Pero ahora tenemos las pruebas. Para desentrañar este misterio, el equipo exploró una extraordinaria pieza de tecnología, una flota de helicópteros armados con potentes láseres. Suena como algo de James Bond, pero es totalmente legítimo. Mientras estos helicópteros se elevaban sobre la extensión de la cuenca del Amazonas, se disparaban millones de láseres que atravesaban el espeso follaje y captaban los secretos ocultos bajo él. Los resultados fueron asombrosos. Los escáneres láser desvelaron la intrincada disposición de los antiguos asentamientos, proporcionando pruebas de una civilización prehispánica que prosperó en este paisaje. El descubrimiento ha echado por tierra antiguas creencias y dogmas arqueológicos, ofreciendo una nueva comprensión de la inmensidad y complejidad de la habitación humana en este rincón oculto del mundo. Número 4. Geoglifos.
Al igual que en el último tema, cada vez más investigaciones han echado por tierra la creencia largamente sostenida de que este exuberante ecosistema permaneció intocado por la mano del hombre hasta la llegada de los europeos. Recientes descubrimientos han revelado que las antiguas civilizaciones modelaron y manipularon el paisaje siglos antes de su tiempo, especialmente su uso de los llamados geoglifos. Mientras la deforestación moderna asola la Amazonia, ha surgido una asombrosa revelación. Se han desenterrado más de 450 zanjas de formas geométricas, conocidas como geoglifos, que abarcan una extensa zona de unos 13.000 kilómetros en el estado brasileño de Acre. Los geoglifos circulares permanecieron ocultos bajo el denso follaje durante siglos, escapando a la detección humana moderna. Sin embargo, años de deforestación han expuesto estas estructuras a los ojos de investigadores y exploradores de las alturas que decían que destruir nuestro planeta no tenía ciertos beneficios, ¿verdad? El propósito y la función de estos antiguos geoglifos siguen siendo fuente de debate entre los expertos. Aunque su significado exacto sigue siendo incierto, su presencia desafía nuestra percepción de la Amazonia como un desierto prístino e intacto. ¿Podrían haber sido estos geoglifos marcadores de espacios sagrados, lugares ceremoniales o incluso símbolos de antiguos conocimientos astronómicos? Desentrañar los secretos codificados en estas formaciones geométricas es la clave para comprender la rica y compleja historia de la interacción humana con esta región biodiversa. Número 3. Cima Humboldt. Encaramado en lo alto del majestuoso Sarisari Nyama Tapui, en el estado Bolívar, encontramos el sobrecogedor Cima Humboldt, también conocido como Cima Mayor. Este colosal sumidero nos cautiva por sus extraordinarias características e intrigantes orígenes. Cima Humboldt destaca por su inmenso tamaño y profundidad, que lo convierten en una verdadera maravilla de la naturaleza. Con sus vastas dimensiones, este sumidero mide unos impresionantes 352 metros de diámetro y se hunde 314 metros en las profundidades de la Tierra. Lo que lo hace aún más excepcional es su ubicación en lo alto del único tepuy boscoso de la región, rodeado de una exuberante vegetación que cae en cascada por sus paredes. Uno de los aspectos más intrigantes del Cima Humboldt es su singular proceso de formación. El sumidero se formó a través de un proceso de meteorización que esculpió gradualmente este rasgo geológico. Con el tiempo, a medida que el agua de lluvia y otras fuerzas de la naturaleza interactuaron con las formaciones rocosas, esculpieron esta cima que muestra el poder de las fuerzas dinámicas que dan forma a nuestro planeta. Número 2. Esfera de roca misteriosa. Ahora nuestra vuelta al mundo se dirige a Europa, donde nos adentramos en los bosques de Savidovići, en Bosnia. En este lugar poco conocido, un extraño hallazgo ha desatado tanto la emoción como la controversia. El renombrado arqueólogo Semir Osman Nagić y su equipo han descubierto una gigantesca esfera de piedra envuelta en misterio e intriga. Esta impresionante esfera de piedra mide un asombroso diámetro de unos 5 metros, lo que la convierte en un lugar verdaderamente imponente. Su composición es igualmente fascinante, con un alto contenido en hierro que se suma a su naturaleza enigmática. A medida que el equipo excavaba cuidadosamente el yacimiento, más de esta extraordinaria esfera emergía de su escondite terrenal. Algunos creen que estas esferas son restos de una antigua civilización, mientras que otros atribuyen su formación a procesos geológicos naturales. Y por supuesto, muchos afirman que se trata de una especie de bola de bolos alienígena. Le dejaremos que averigüe hasta qué punto es probable. ¿Qué propósito tuvo en el pasado? ¿Quiénes fueron los cerebros detrás de su creación? Esperemos que algún día podamos resolver el misterio. Número 1. Avión Jungle Hotel. Bienvenido a Costa Rica, una tierra donde los alojamientos extraordinarios se mezclan a la perfección con la belleza de la naturaleza. ¿Y dónde mejor que en el Hotel Costa Verde? Este hotel único presenta una experiencia inolvidable, la Suite Phoenix. Podrá sumergirse en el lujo al entrar en la Suite Phoenix, un refugio privado alojado dentro de un avión de pasajeros meticulosamente reformado. Sí, así es. Puede recorrer medio planeta en avión para poder dormir en un avión. Este Boeing 727 rescatado de 1965, que en su día surcó los cielos de Sudáfrica, ha sido transformado en una exclusiva suite de hotel que ofrece una estancia realmente única.
Al entrar, le recibirá un interior cuidadosamente diseñado que cuenta con todas las comodidades. La Suite Phoenix cuenta con 2 habitaciones con aire acondicionado, cada una equipada con su propio baño privado para su comodidad. Una cocina americana totalmente equipada le espera, permitiéndole saborear deliciosos momentos culinarios. Aquí no hay comida de avión. Reúnase en el comedor para disfrutar de una comida mientras contempla las impresionantes vistas del océano desde su terraza. Y nunca tendrá que preocuparse por las turbulencias en el momento en que entre en la suite. Las vistas panorámicas de los exuberantes jardines se despliegan ante sus ojos. Con vistas de 360 grados, se sentirá realmente conectado con la belleza natural que le rodea. Gracias por vernos y hasta la próxima.